acta de la sesión 50 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 51 se pone a disposición de los miembros de la comisión. La señora secretaria da la lectura de la cuenta. Se ofrece la palabra. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Petición del diputado Karim Bianchi en orden a solicitar a la sala que el proyecto de ley originado en mensaje que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al convenio de Budapest, en segundo trámite constitucional radicado en la Comisión de Constitución, sea también conocido por esta comisión. Además, les he enviado al WhatsApp de la comisión unos documentos que he elaborado en la Biblioteca del Congreso. Es un boletín sobre COVID y se pusieron a disposición los números 1 a 6 de este boletín. Y también se envió al WhatsApp de la comisión la presentación del ministro de Ciencias, que es la que va a hacer ahora. Esto es la cuenta de su presidente. Entonces la presentación la seguimos por el WhatsApp. Sí, por ahora va a tener que ser. Perfecto. Ya, ¿se ofrece la palabra sobre la cuenta? Bien, temas varios. Nadie, ¿no? Bien. El diputado Toa, en el orden del día. ¿Sí? Perdón, el diputado Toa presente. Ah, ok. Ahí, diputado Toa. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes. Hoy vamos a tener una presentación que yo creo va a ser muy importante de parte del ministro. Y creo que el tema no se va a agotar hoy. Y yo he estado en conversaciones con algunos rectores de universidades y yo le quería proponer a la comisión si en la próxima sesión o la subsiguiente pudiéramos invitar por este mismo medio a los rectores de la Universidad de Concepción y de la Universidad Católica, quienes creo tienen, ellos han estado trabajando con el ministerio, pero sería, creo yo, importante escucharlo desde el punto de vista de la visión de cada una de las universidades respecto al aporte que éstas pueden hacer a futuro, las potencialidades que existen sobre situaciones de investigación en el área de la biomedicina. Esa es la propuesta que tengo, presidente. Gracias, diputado. Si les parece, también podemos sumar a la Universidad de Chile. ¿Sí? Para tener las tres visiones, para que sea más transversal. ¿Alguien más que desea algún varios? Bien, entonces pasamos a la orden del día. Esta sesión ha sido citada con el objeto de que el ministro de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación, señor Andrés Q.B. Correa, dé cuenta del trabajo realizado por la mesa de COVID-19 y de sus conclusiones. El ministro expondrá, ¿no es cierto?, mediante sistema de videoconferencia. Además, entiendo que se le envió al WhatsApp de este grupo la presentación para que puedan hacer seguimiento igual de ella. Le damos la palabra al ministro. Muy buenas tardes. Ahí está. Muy buenas tardes, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los diputados, diputadas. Muchas gracias por la invitación, también a las personas que nos acompañan aquí en esta sesión. Y voy a hablar del tema de la mesa COVID, pero antes quisiera que me siguieran algunos minutos en la presentación que les envié al WhatsApp para que podamos también dar cuenta de algunas cosas que hemos hecho durante este tiempo y que nos parece fundamental compartir con ustedes en este momento. Si ustedes entonces me pueden seguir desde la presentación que envié, que es un PDF, y ahí hay, en la segunda diapositiva, hay 5 temas que los voy a tocar brevemente para que podamos tener tiempo para discutirlos. Los esfuerzos que hemos estado haciendo como ministerio en aumento de capacidad diagnóstica, los retos de innovación para elementos de protección del personal de salud, muy brevemente tocar el tema de ventiladores mecánicos, tocar el tema de la mesa social COVID-19 con la submesa de datos
y un muy breve resumen de un par de pasos que vamos a dar en los próximos días. Y comenzando inmediatamente, les quiero comentar que desde el primer momento todo el Ministerio de Ciencia ha estado trabajando de manera muy intensa en cada uno de estos temas, reorientando una parte importante de nuestras capacidades a atender la emergencia y haciéndolo no solamente con las capacidades que tenemos en el Ministerio de Ciencia, que como ustedes saben es un ministerio que tiene bastante poco tiempo y tenemos un ministerio relativamente pequeño todavía, pero sí haciendo un esfuerzo de articulación con la comunidad científica. Y lo primero que quiero hacer es agradecer a la comunidad científica que frente a este llamado de participación, de poner la ciencia y el conocimiento al servicio del país, se han manifestado con un compromiso, con una dedicación que ha sido notable. Y hemos tenido la participación de científicos de muy diversas áreas, articulándose para responder y para poder entonces participar de la solución a esta emergencia. En el primer punto que quiero tocar brevemente, esto se ha manifestado en lo que nosotros llamamos aumento de la capacidad diagnóstica, está ahí en su diapositiva número 3, y ahí el Ministerio de Ciencia, junto con la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y con las sociedades científicas, hicimos una reunión en febrero, a final de febrero, el 18 de febrero, y se identificó como uno de los desafíos la necesidad de hacer testeo, y la comunidad científica se puso a disposición para establecer una red para poder complementar el testeo de exámenes a través de PCR, que en ese momento solamente hacía el Instituto de Salud Pública para toma de muestra y detección del virus. A partir de ese momento se creó una red de laboratorios de investigación, reconvirtiendo temporalmente muchos de estos laboratorios en centros de diagnóstico de emergencia para COVID-19. Con la participación de estos laboratorios, creo que hoy día es verdaderamente un orgullo contar con 21 centros de diagnóstico. Cada uno de ellos ha sido certificado por el Instituto de Salud Pública, y no solamente certificado, sino que se ha evaluado su capacidad técnica, su equipamiento, su personal. En muchos casos se han hecho capacitaciones, y hoy día tenemos desde Arica a Magallanes, tenemos 9 laboratorios en funcionamiento, 7 que están ya plenamente operativos y a la espera de las primeras muestras, y 5 calibrando los equipamientos. Esto ha sido un proceso donde cada uno de estos centros se ha ido poniendo entonces a disposición de la red. También conviene destacar que cuando partimos esto, el país tenía un centro, que era el ISP, que podía certificar exámenes y realizar exámenes y certificarlo. Hoy día tenemos más de 40 centros certificados que ponen entonces nuestra capacidad de diagnóstico muy a la cabeza de América Latina. Y en eso entonces tenemos en esta red hoy día 21 laboratorios, y ahí entonces están el número que están en funcionamiento, algunos que están ya listos para partir a la espera de muestras. Esto también depende de la demanda, de cuántas muestras lleguen a cada uno de estos centros, que son muestras que se indican a través de las indicaciones médicas de personas que tienen síntomas o en estrecho contacto con aquellos que tienen síntomas. Y además de eso, el Ministerio de Ciencia ha dispuesto de un nuevo fondo de 1.500 millones de pesos que está alojado en la ANIT, en la agencia, que va a apoyar esta red de laboratorios que están haciendo testeo y que la consideramos una red de emergencia, donde las capacidades se ponen a disposición de la emergencia, pero eso se hace temporalmente, de tal manera que una vez finalizada la emergencia pueden volver a sus tareas respectivas, pero siempre manteniendo entonces ya esta red formada que nos puede preparar para responder frente a otros eventos sanitarios en el futuro. Un segundo tema, y los quiero pasar aquí a la diapositiva número 4, ha sido lo que nosotros llamamos retos de innovación de interés público. Este es un instrumento que nosotros propusimos en el año 2020 y tiene que ver con responder a través de la comunidad de innovadores y de emprendedores a desafíos, a necesidades que sean de interés público. En el fondo, aquí el Estado pone las necesidades y se solucionan a través del concurso de innovadores y emprendedores. Este es un concurso que teníamos pensado para una temporalidad distinta, está en curso de hecho,
y hay desafíos que tienen, por ejemplo, que ver con el agua, desafíos que tienen que ver con muchos otros temas, pero decidimos reorientar parte de este fondo al COVID-19 y en particular pensando en la potencial falta de insumos de protección para el personal de salud que hemos detectado como una de las principales necesidades que vamos a tener en cómo enfrentamos esta epidemia. Y por lo tanto hemos hecho un levantamiento de tipos de insumos que se podrían necesitar en caso de que se acabaran a nivel local. Ustedes saben que el abastecimiento a nivel internacional está muy difícil. Y elementos como mascarillas, como escudos faciales, como trajes de protección, se hace necesario hacerlos con innovación local, se hace necesario potenciar también la fabricación local de estos elementos y ojalá con una componente de innovación que lo haga también cumplir mejor su función. Para eso, el 1 de abril, abrimos junto con la Corfo y con el Laboratorio de Gobierno una convocatoria a este concurso que se llama Retos de Innovación y en particular ahora Retos de Innovación de Elementos de Protección para el Personal de Salud COVID-19 y este lo abrimos el 1 de abril, estuvo abierto por aproximadamente 10 días. El concurso va a entregar hasta 90 millones de pesos de cofinanciamiento a cada una de las mejores soluciones. Tenemos un fondo total de 800 millones de pesos para este concurso y en muy poco tiempo recibimos cerca de 300 postulaciones. Estas postulaciones se sometieron a una evaluación por un comité amplio de expertos que formamos con personas de distintos ámbitos y esa evaluación se encuentra actualmente en curso y este concurso se va a adjudicar durante las próximas semanas. Y aquí vamos a tener entonces financiamiento para que innovadores puedan proponer sus soluciones y tiene un componente además que le incorporamos que es un componente de escalamiento en términos de cuán factible es su escalamiento, porque aquí necesitamos responder de manera muy rápida a esta emergencia. Por lo tanto, este concurso, como les dije al principio, tenía una temporalidad un poquito distinta, pero lo hicimos más rápido y le incorporamos este factor de que fuera innovador, pero también que permitiera escalar rápidamente. Si pasamos a la diapositiva 5, aquí hay un tema que también tiene que ver con innovación, donde hoy día tenemos una situación en Chile donde hay una capacidad todavía disponible de más de 500 ventiladores mecánicos que están hoy día disponibles en nuestro sistema de salud público y privado. Sin embargo, con el Ministerio de Ciencia estamos haciendo un esfuerzo para prepararnos en caso de que ese escenario cambie y estar bien preparados frente a ese escenario, entendiendo también que este tema de ventilación mecánica ha sido un tema que internacionalmente también ha mostrado ciertas dificultades. Y por lo tanto, en colaboración con el Ministerio de Economía, con la SOFOFA, con Social Lab y con el BID, se lanzó una plataforma que se llama Un Respiro para Chile, cuyo objetivo fue primero recoger todo lo que se estaba haciendo en Chile en términos de esfuerzos de desarrollo de ventilación mecánica. Logramos recoger 35 propuestas que se estaban desarrollando en todo Chile, en universidades, en empresas, en colaboraciones, algunas también en empresas del Estado, de las Fuerzas Armadas. Logramos hacer un catastro, recibimos 35 postulaciones y esas postulaciones se están evaluando a través de un comité técnico de estos grupos que les mencioné anteriormente. Una vez que eso está en curso, seleccionamos de esas 5 preseleccionadas, y esas 5 preseleccionadas vamos a hacer una gestión ahora con la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva para que puedan evaluarse técnicamente. Hay que recordar que independiente de la emergencia, estamos trabajando con equipos que son de emergencia para personas y por lo tanto tenemos que poner la mayor atención a que cumplan con los más altos estándares técnicos. Por eso que el ISP y la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva emitieron lineamientos técnicos, requerimientos técnicos para estos ventiladores. Y luego entonces que tenemos estos 5 preseleccionados, se van a entregar a centros médicos junto con la Sochili para hacer evaluaciones que son clínicas rigurosas, para luego tener por parte del MinSal, si corresponde, una certificación de emergencia, de tal manera que en caso de ser necesario podamos usarlo entonces estos ventiladores en nuestro sistema de salud. Y quiero insistir en esto, solamente en caso de ser necesario, porque aquí estamos trabajando con desarrollos que lo hemos hecho en muy poco tiempo,
pero hemos tenido muy buena respuesta. Y ahí sí pasan a la diapositiva número 6. Ahí resume lo que hicimos. 35 desarrolladores postularon, ya tenemos 5 proyectos preseleccionados y hemos sido muy estrictos con cumplimiento de criterios de seguridad, de factibilidad, de abastecimiento de material. Aquí hay que tener en cuenta que muchos de estos materiales no van a estar disponibles, por lo tanto hay que asegurar que existan esos materiales para asegurar un cierto número de ventiladores que se puedan fabricar. Y lo mismo con un alto grado de madurez técnica en el proceso, soporte también, capacidad de los equipos técnicos, repuestos, etc. Y ahí están las 5 propuestas, no sé si las alcanzan a ver, las 5 propuestas preseleccionadas. Hay 5 propuestas, una que está centrada en la región metropolitana y 4 propuestas que vienen de regiones, ya sea de empresas o de vinculación universidades-empresas. Y con esta entonces es la que planificamos en los próximos días, en las próximas semanas, avanzar para que logremos llegar con buenas soluciones, con altos estándares, para que podamos apoyar al sistema de salud con equipos de alta complejidad. Les tengo que decir que esto para nosotros, el Ministerio de Ciencia, es una experiencia extraordinaria de reunir a la comunidad de innovadores y emprendedores, ver cómo se han articulado entre ellos, ver cómo se ha generado una vinculación entre universidad y empresa, universidad también empresas del Estado. Hemos visto, por ejemplo, lo que ha pasado entre la Universidad de Concepción y ASMAR en Bio Bio, donde se han puesto a colaborar equipos que muchas veces no tenían conocimiento de sus capacidades y que hoy día, gracias a esto, estamos generando muy buenas capacidades instaladas que ojalá nos sirvan para esta emergencia, pero como les digo, gran parte de lo que les estoy mostrando tiene que ver con una atención a la emergencia, pero que estamos siempre pensando en cómo esto nos sirve para dejar aprendizaje y capacidades instaladas que nos sirvan para otro tipo de emergencia en el futuro. Eso tiene que ver con la fabricación de estos prototipos. En la diapositiva número 7 está nuestro esfuerzo que hemos hecho en la mesa social y en la submesa de datos. Yo he estado participando, como ustedes saben, en la mesa social junto con el ministro del Interior, el ministro de Salud. Están también 3 representantes de municipalidades, están también los rectores de la Universidad de Chile, Universidad Católica, ex ministra de Salud, presidente del Colegio Médico, ex presidente del Colegio Médico y representante también de la Organización Mundial de la Salud. Y hemos formado ese espacio y hemos cuidado ese espacio como un espacio muy valioso de diálogo, de coordinación, de colaboración en respuesta a esta pandemia. Es una mesa donde escuchamos muchas de las preocupaciones, donde se proponen también soluciones, donde se encargan distintos tipos de trabajo a distintos integrantes de la mesa. Y solamente quiero recordarles que, por ejemplo, se coordinó a través de las universidades un trabajo sobre ética frente a la pandemia. Se coordinó también junto a las universidades un trabajo de salud mental frente a la epidemia. Y nosotros como Ministerio de Ciencia estamos organizando esta submesa de datos. Esta submesa de datos entonces nace al alero de esta mesa social y propusimos inicialmente como un objetivo de esta mesa que era disponibilizar datos, hacer un esfuerzo para disponibilizar datos, para hacer investigación, que pudiera ser análisis predictivo, investigación científica, investigación clínica en relación a esta pandemia y contribuyendo, por lo tanto, a la toma de decisiones basadas en evidencia. Establecimos en la primera sesión de esta reunión, de la reunión de esta submesa de datos, que el objetivo y los integrantes de la mesa podían cambiar dependiendo de qué fase íbamos a atender de la epidemia. Y así es como hemos funcionado, es una mesa muy técnica, y ahí les puse lo que han sido las 2 fases. La fase 1, disponibilizar información pública epidemiológica de MinSal, y esto creo que conviene destacarlo desde un primer momento. Esto no es solo disponibilizar los datos que provienen de MinSal, sino que ponerlos a disposición del público en un formato estándar, con anotaciones, con un control de calidad, que hoy día tenemos de al menos 2 centros de investigación, y con una nomenclatura internacional que permita su uso por quien quiera usarlo y ojalá automatizando los procesos. Eso tiene que ver con una primera fase. Hoy día, de hecho, iniciamos una segunda fase de esta mesa pensando en cómo tenemos que movernos y cómo tenemos que anticiparnos a lo que va a ocurrir con esta epidemia, que ya sabemos que nos va a acompañar
por un tiempo bastante prolongado y que tenemos que prepararnos también para hacer otro tipo de análisis de seguimiento, análisis que tiene que ver con las cuarentenas, que son esta estrategia de cuarentenas alternantes, evaluar cómo estas cuarentenas se están cumpliendo, ver cómo podemos a través de datos de transporte y movilidad aportar también al seguimiento de lo que va a ser el futuro de esta epidemia en nuestro país, y para eso entonces hemos establecido un nuevo vínculo, esta vez con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, para iniciar entonces una fase 2 que tiene que ver con otro tipo de datos que no son solamente aquellos datos que publica MinSal, sino que también aquellos datos públicos que estamos reuniendo con el Ministerio de Transporte. En la siguiente diapositiva tienen la submesa de datos en la fase 1, quienes son los integrantes, todo un proceso que es muy dinámico. Ahí están los integrantes, tenemos aquellos que consideramos proveedores de datos epidemiológicos, y ahí hemos tenido una muy buena colaboración con la jefa del Departamento de Epidemiología de MinSal, con otros funcionarios del Departamento de Epidemiología que han participado activamente en esta mesa. Un segundo grupo de personas que tiene que ver con lo que nosotros llamamos ingeniería de sistema, cómo estos datos que hace disponible en MinSal, que son datos públicos, cómo efectivamente los podemos poner en una base de datos que tenga las características que les dije anteriormente de control de calidad, de estandarización, etcétera, y cómo ahora se va a empezar a ver cómo nos podemos vincular con otras fuentes de datos, ya sea que se incorporen en la misma base nuestra, pero también cómo hacemos el que esta base mire también a otras bases que están contribuyendo a un análisis más completo de esta epidemia. Y ahí hay 3 personas que nos están ayudando, de la Universidad Católica, del Instituto de Fundamento de los Datos y del Centro Nacional de Sistemas de Información en Salud, del CENS, que es un centro Corfo que se dedica específicamente a temas de información en salud y que nos ha ayudado muchísimo también en temas de control de calidad y de interoperabilidad. En la primera fase, ahí les puse los usuarios. Los usuarios los incorporamos a la mesa para tener una idea de qué tipos de datos se demandan desde la comunidad de investigación, en este caso científica, investigación epidemiológica, qué tipos de datos son los que se requieren. Y finalmente está ahí también el nombre de Demián Arancibia, que nos acompaña también en esta sesión, quien ha estado haciendo de secretaria ejecutiva. Demián es también experto en datos y ha sido central, por ejemplo, en todo lo que fue o lo que está haciendo la puesta en marcha del Data Observatory, del Observatorio de Datos, que está disponibilizando datos astronómicos de grandes volúmenes, que es algo que estamos también liderando desde el Ministerio de Ciencia y que espero también en otra oportunidad poder compartir con ustedes, porque es una iniciativa público-privada que tiene grandes proyecciones de datos, no solamente para astronomía, sino que también para cambio climático, y aquí estamos viendo que quizás podría abrirse un nuevo conjunto de datos que este observatorio podría mirar. Aquí está, les puse en la diapositiva número 9, lo que nosotros consideramos la primera entrega de esta fase 1 de la mesa de datos, de la submesa de datos a la mesa social, y aquí hay un repositorio que está disponible en la página web del Ministerio de Ciencia. Si ustedes tienen la oportunidad, yo los invito, ahí les pusimos un link para que pudieran entrar a la página. Ahí está la página donde se encuentran todos los datos disponibilizados. Aquí les pusimos una lista de los sets de datos que hoy día hemos hecho disponibles totalmente de libre acceso en un formato estándar. Hoy día tenemos 19 datasets, ustedes los pueden ver en ese link, pero no solamente eso, sino que les pusimos el link y ojalá lo puedan mirar, porque la verdad que ha sido para nosotros bastante satisfactorio. Pueden entrar también al link que los comunica con GitHub, que es este repositorio donde ahí sí se encuentran los datos en formato estándar, que los puede usar cualquier persona, nacional, internacional, con una nomenclatura que es especialmente diseñada para la gente más técnica. Quiero recordarles que esta submesa de datos tiene este objetivo de disponibilizar datos para investigación científica, y por lo tanto estos temas de formato, de control de calidad, de que esta sea una base estable en el tiempo, son cosas que para nosotros son tremendamente importantes. Y si pueden también, no sé si ahora o cuando tengan también opción, también hemos puesto en la página un link a aquellos visualizadores, a aquellos centros de investigación que ya están usando nuestra base para automatizar procesos de visualización de datos, donde ya esa visualización corresponde a terceros que están usando nuestra base de datos
lo que también creo que es una lista que va a ir creciendo, no estoy seguro ahora, pero yo la última vez que la revisé habían 4 centros que ya están utilizando esta base para hacer visualizadores. Si van a la última o la penúltima diapositiva, no, ahí estaba, perdón, ahí está, en caso que no pudieran ver el link, ahí en la diapositiva siguiente, que es la diapositiva 10, les pusimos cómo se ve esto, cómo se ven los links y cómo se ven los datos ahí a mano derecha en GitHub en formato estándar, que son los datos que hemos ido haciendo disponibles en esta base, y cómo están ahí las series temporales y cómo esas series se van corrigiendo todo el tiempo y se van haciendo entonces los controles de calidad correspondientes. En la página siguiente, en la diapositiva 11, tienen una fase que les comenté anteriormente, que nos tiene muy entusiasmados ahora, que es entrar en una fase distinta también, sin desatender a la anterior, porque quedamos muy, muy bien conectados, y esto quiero agradecer nuevamente a las personas que nos ayudaron desde el Ministerio de Salud, a Joana Acevedo, Rafael Arauz, Carlos Sanz, que han trabajado con nosotros desde el primer momento, y quedamos en una colaboración muy estrecha con ellos para ir entonces sumando datos que tienen que ver con epidemiología. Pero aquí les quiero mostrar en la diapositiva 11, en la submesa de datos, la fase 2, quiénes son las personas que nos están ayudando ahora. Sumamos a 2 personas que nos están ayudando en la parte de disponibilizar datos de transporte y telecomunicaciones, y ahí están las 2 personas que nos están ayudando ahora, tanto desde el punto de vista de transporte, donde hay una enorme cantidad de datos públicos que pueden ser de tremenda utilidad cuando uno empieza a analizar, por ejemplo, cómo se están cumpliendo las cuarentenas, o cómo impacta en una medida el que se cierre una comuna, cómo impacta la cuarentena en esa comuna, si las comunas aledañas no están cerradas, es decir, una serie de modelamientos que se puede hacer con información de transporte, y lo mismo con telecomunicaciones. Y también agregamos a una persona más, que la ven ahí abajo, que se llama Loreto Grado, que ella es otra investigadora que más bien viene del punto de vista de los usuarios, de aquellos que están mostrándonos cuáles son las necesidades en términos de datos, y esperamos entonces que con estas personas podamos en un plazo relativamente corto priorizar algunos datos y hacer una segunda entrega que tenga que ver con datos ahora de transporte, que también se puedan hacer públicos con los mismos criterios de rigurosos de estándares que le pusimos a las anteriores. Y finalmente, solamente terminar en la última diapositiva, ojalá que me sigan, esta base de datos que pusimos en el Ministerio de Ciencia es una base de datos totalmente abierta, es de libre acceso, y se va a utilizar para el visualizador de datos oficial del gobierno, que estamos ya finalizando con Gobierno Digital. Hemos tenido que solucionar algunos temas que creo que son importantes aclarar en algún momento, y lo podemos conversar más adelante, porque son datos que provienen de estudios, de investigaciones epidemiológicas que hace el Departamento de Epidemiología, y por lo tanto hay que ser ahí cuidadosos en cómo podemos ser muy rigurosos con la nomenclatura para estar muy claros de qué son cada uno de esos sets de datos, y eso lo vamos a tener ya funcionando muy pronto. También decidimos aplazar un poco el lanzamiento porque hay otro visualizador que es del Ministerio de Bienes Nacionales, que es un visualizador más bien territorial, y estamos haciendo todos los ajustes para que los 2 visualizadores se complementen y no tengamos entonces incompatibilidades entre ellos. Y finalmente quiero solamente comunicarles también que se formó un fondo público-privado de adopción tecnológica que se llama Siempre, donde nosotros estamos participando, que va a financiar proyectos para adoptar tecnología. En esta fase de la epidemia nos parece fundamental poder evaluar rápidamente tecnología y poder implementarla también en nuestro sistema, y ahí tenemos 2 vertientes, una que es la vertiente de los ventiladores mecánicos, que lo definimos como equipamiento, y tenemos otra vertiente que es de adopción tecnológica más bien en ámbitos como por ejemplo de test diagnóstico, de tratamiento, eventualmente también empezar a visualizar la producción de vacunas a nivel nacional, y cómo vamos a enfrentar esta epidemia en términos de lo que tenemos que hacer al final, digamos, que es contar con una vacuna, y no solamente contar con una vacuna a nivel global, sino que también contar con una vacuna que podamos garantizarla a la población de Chile. Entonces, con eso quisiera terminar y quisiera agradecerle su atención, y aquí muy
disponible para aclarar cualquier duda que haya surgido del trabajo que estamos haciendo en el Ministerio. Muy bien, muchas gracias, ministro. No sé si alguien quiere tomar la palabra para hacer alguna pregunta respecto a la exposición. El diputado Castro, el diputado Crispi y el diputado Toa están pidiendo la Ya, palabra, presidente. ya, vamos en ese orden entonces. Primero el diputado me dijo. Castro. Diputado Castro, ¿cómo está, diputado? Le damos la palabra. Bien, muy bien. Muy bien, gracias, presidente. Saludar a todos los diputados y, por supuesto, a nuestra secretaría y al ministro que nos acompaña. Darle las gracias por el trabajo que hace día a día, darle el trabajo y hágalo extensivo también a todo su personal, a toda su gente. Sabemos que nosotros, más que nadie, que es un ministerio chiquitito, pero que se ha visto con una real importancia en todo lo que estamos viendo hoy en día. Así que, de verdad, muchas gracias. Y también porque nos está dejando bien parados, por lo menos hasta ahora, y eso ha sido reconocido internacionalmente. Eso es importante también. Yo leí hartas publicaciones de afuera que Chile lo nombran como un país que está innovando, que está poniendo cosas nuevas en algo que es completamente nuevo, una pandemia como esta clase. Si uno deja de lado esta, quizás uno podría ir a otras pandemias, qué sé yo, gripe española, etcétera, pero nunca tuvieron este grado de masividad, este grado de universalidad. Voy a preguntas más concretas, ministro. Primero usted hablaba de ya alcanzamos 21 centros de diagnóstico de PCR. ¿Se aumentará este número? ¿Por cuánto tiempo se puede mantener este número? Porque también tenemos que pensar que esto efectivamente va a ser más bien como una enfermedad crónica, o sea, en términos globales, o sea, no es una cosa aguda ahora, y es probable que tengamos bastantes más olas el día de mañana. Ojalá que no sea así, pero podemos tener distintas y más olas el día de mañana. Entonces va a ser necesario quizás incorporar a otros actores. No sé, por ejemplo, por dar un ejemplo solamente, no sé si las salmoneras hoy en día están trabajando con usted, con PCR, que son bastante avanzados ellos en todo lo que es detección virales. Otra pregunta también, ministro, es con respecto a la capacidad de producción que tienen estos 35 proyectos que están innovando en lo que son ventiladores mecánicos, y si ustedes también han visualizado la capacidad de reconversión que existe en máquinas de gases, y si en eso también tiene que ver el ministerio o no. Y una última, solamente una última observación, me gustaría comentarle que ojalá esta información que están sacando en términos de datos también se la hicieran llegar no solamente a los miembros de la fase 2, no solamente que está abierto, sino que direcciónenla a las universidades que tienen que ver también con este tipo de problema. Yo me pongo a pensar porque soy médico veterinario, participé muchos años en la cátedra de epidemiología, y la verdad es que hay bastante conocimiento en algunas otras áreas de la salud o algunas otras áreas del saber con problemas bastante parecidos, donde las variables geográficas, climáticas, geopolíticas tienen mucho que ver con el desarrollo de estos virus, qué sé yo, por solamente un ejemplo, no sé, la aftosa, es un problema que es manejado de esta forma. Entonces, ojalá pudieran hacerle llegar estas informaciones para que tuviéramos quizás esa fase 1 que hablábamos, se pudiera también incorporar nuevas formas de mirarlo. Solamente eso, y agradecerle al presidente que me diera la palabra. Gracias. Según el orden, presidente, el diputado Crispi. Gracias, secretario, gracias, presidente. Me tomo la palabra, ¿no? Sí. Sí, bueno, gusto verlos, colegas. Gracias, ministro, por estar acá. Yo quería preguntarle en particular en relación al tema de la transparencia de los datos. Durante el mes de marzo fue que se convocó esta mesa de datos que usted lidera, y el primer momento cuando se liberan los datos, la crítica es que son los mismos datos que se están entregando cotidianamente por parte del ministro de Salud. Y en eso yo creo que cuando usted dice que el foco y el mandato que le da de algún modo la mesa social a usted para recopilar estos datos es que la ciencia pueda colaborar, la pregunta es si los científicos epidemiólogos, los profesionales de la salud que trabajan en distintas universidades o centros, pueden hacer algo sustantivo con los datos que se están entregando.
si pueden hacer mejores pronósticos, si pueden hablar con más certeza de pronóstico de mortalidad, en hospitalización, en tiempos de espera, si lo pueden hacer a nivel comunal, con una visión territorial, y lo que están diciendo es que no. Por tanto, a la satisfacción yo le quiero poner una nota de urgencia. Yo creo que esto es insuficiente. Si uno revisa en la lámina donde se aparecen de los datos que se entregan, en general son casos totales. Y con casos totales es muy difícil poder hacer la investigación científica que necesitamos para poder mejorar la predicción en relación al comportamiento de la pandemia. Y en esto yo quiero preguntarle en particular, ¿por qué no entregan los datos a nivel del caso? ¿Por qué no se entrega la base de datos a nivel de la persona, sin obviamente entregar ni el nombre de la persona, ni el root de la persona? Es decir, todos los años el Ministerio de Salud hace un informe en que publica la base de datos con definiciones, egresos, hospitalarios, caso a caso, con sexo, edad, dónde se atendió, tiempo, el seguro de salud que utilizó, los días que estuvo hospitalizado, en qué comuna vive, caso a caso. Yo le quiero preguntar por qué esa base de datos no está disponible. Y creo que es relevante, ministro. Creo que no tiene que ver con estar en un estado de naturaleza de insatisfacción, sino que a lo menos la conversación, como yo soy también parte de la Comisión de Salud, y la conversación cotidiana con profesionales de la salud, con investigadores, dicen, bueno, con los datos que tenemos podemos hacer un grafiquito, que es el grafiquito que todo el mundo tiene, pero no podemos ayudar a generar mejores predicciones y por tanto ayudar a tomar mejores decisiones de política pública y política sanitaria. Por tanto le pregunto de nuevo, ¿por qué esa base de datos? Porque no me diga que es por la ley de derechos y deberes de los pacientes, porque no es así. En ninguna parte de esa ley se dice que no se puede entregar información a nivel de caso sin por supuesto identificar a la persona. Entonces, ¿cuál es la razón de fondo de por qué no se está entregando toda la información pormenorizada? Eso, presidente, muchas gracias. Le corresponde al diputado Toa. Diputado Toa. Gracias por su intermedio, presidente. Felicitar al ministro por la labor hecha durante esta emergencia. Y también agradecer a esta desgracia de que va a significar que va a haber un mayor reconocimiento a nivel del país, de la sociedad, de lo que la ciencia puede aportar a nuestro país. Aquí estamos viendo en particular reservas intelectuales, científicas, que existían en torno a este problema, pero no tengo la menor duda que estas reservas existen respecto a otros variados temas que tienen que ver con la actividad económica y social del país. Por supuesto, lo que voy a comentar, ministro, no tiene nada que ver con su gestión, porque es muy reciente, sino que estoy hablando del país y no de un gobierno en particular, sino ya de algunas décadas. En el año 2000, siendo yo intendente de la región del Biobío, colocamos importantísimos recursos para crear el Centro de Biotecnología, el primero que se creaba en el país. Y dentro de las 3 prioridades que se establecieron, uno de ellos era la biomedicina o las aplicaciones en general a la ciencia de la salud, de la biotecnología. Como sucede en muchos casos, esto se lo llevó el viento, porque no hemos conseguido tener políticas que le den continuidad a distintas iniciativas que ha habido. Y no solo en Concepción, en Valdivia, en Valparaíso, bueno, yo diría que en todo el país. Es cierto que ahora, y tiene que ser así, la preocupación es la emergencia, y no podría ser de otra manera. Pero yo quería preguntarle, ministro, si aunque sea muy preliminarmente,
ustedes están incubando algunas enseñanzas, algunas conclusiones de lo que esto ha significado. Yo creo que ya son pocas las personas que dudan que en los tiempos que vienen, no solo en Chile, sino en el mundo, tendremos que repensar las estrategias de desarrollo y que en esa estrategia el desarrollo de la ciencia, de la tecnología e innovación van a tener un rol mucho más importante que lo que han tenido en estas últimas décadas. Por tanto, ¿algún comentario preliminar que usted nos pudiera hacer, ministro, respecto a la pospandemia? ¿Cómo la ciencia en nuestro país va a conseguir tener un lugar de vanguardia, no solo en las emergencias, sino que también en el desarrollo del país? Por ejemplo, esta asociación que se ha hecho de distintos centros, universidades, yo no estoy seguro, creo que no, pero creo que no existía una red de instituciones, organizarla a partir de una emergencia. Entonces, para finalizar, si podemos tener algunos comentarios muy preliminares de la perspectiva que el Ministerio tiene a partir de la superación de esta emergencia. Gracias, presidente. Diputado Rosas. Gracias, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí. Ministro, primero que nada, gracias por la presentación. Ya extrañaba que ciencia y tecnología no se haya manifestado así tan públicamente en hartos temas que tiene mucho que decir. Sobre todo que estamos hablando de un virus nanométrico, que la detección es por biología molecular, y que en gran medida el tratamiento de los casos graves tiene que ver con terapias que son muchas experimentales y muchas de ellas también a nivel de biología molecular. Entonces, mi pregunta, sí, yendo y compartiendo lo que acaba de mencionar también el diputado Crispi respecto de los testeos y de por qué hemos tenido también una opacidad de la información, sobre todo la información epidemiológica que nos hubiera servido de marzo, porque en ese periodo la capacidad de hacer PCR era muy baja y por lo tanto se nos escaparon muchos pacientes, y todo ese árbol de contagio que esos pacientes desarrollaron son el árbol de contagio que no tenemos catastrado y que hoy día nos hacen tener casos que no les hemos podido seguir la pista. Por lo tanto, aparecen fallecidos de pronto en que contagian a alguien o son positivos en una morgue y no saben de dónde está contagiado, o aparece un paciente positivo casualmente dentro de un hospital y hace que todos los equipos que estaban en la cadena de atención de ese paciente finalmente han tenido que llegar a cuarentena y han sido positivizados también muchos de los pacientes que han estado en esas salas donde ha estado ese paciente. Y esa es la gravedad de lo que hemos planteado desde un principio, de la importancia que era desde un inicio, desde en marzo, de tener esa capacidad de hacer PCR. Pero mi pregunta, ya que en todo esto hemos ido detrás de la pandemia, mi pregunta es un poco yendo adelante de la pandemia. ¿Existen terapias que se están desarrollando por científicos, particularmente una que yo les mencioné el año pasado en la Comisión de Ciencia acá en Valdivia? Se está desarrollando hace tiempo una investigación con nanoanticuerpos en alpacas y que se estaba aplicando para el ANTA. Y dentro de ellos también les mencioné en esa época, en verano, incluso en enero,
que también se podía hacer para coronavirus porque el desarrollo era muy parecido, y que es una terapia alternativa para utilizar en pacientes graves como terapia de anticuerpos monoclonales, de nanoanticuerpos, y que en la fase de pasar desde la creación del nanoanticuerpo a la humanización de ese anticuerpo para usarlo en las terapias en pacientes graves dentro de las UCI es bastante rápida y tiene un desarrollo que ha estado estancado porque, claro, es un tema muy científico, muy de círculos pequeños, y no ha logrado tener el financiamiento. Me parece que se lo preguntaron cuando estuvo por acá por Valdivia. Sé que es un tema que es probablemente políticamente difícil de entender para las autoridades que hoy día están manejando la pandemia, que están con la cara política probablemente, porque saben que este es un tema muy complejo para cualquier país, lo es. Pero hay una esperanza ahí de una posible terapia, y que lo han visto varios especialistas, como una posible terapia, porque ya el mismo modelo se está viendo para el ANTA acá en el sur, en pacientes graves para sacarlos más rápido de la UCI, que es el tema que nos tiene que preocupar hoy día, porque como estamos ya con la pandemia encima, estamos reaccionando tarde, tenemos que preocuparnos de que los pacientes estén lo menos posible en la UCI. Y en la UCI, el tema de los ventiladores, si no tienes una cama UCI, en realidad no tiene ningún sentido que tengas muchos ventiladores, porque es en la cama UCI donde tienes que recuperarlo. Entonces, en ese sentido, quisiera preguntarle si esas terapias monoclonales con nanoanticuerpos, en este caso ese programa que está desarrollando el doctor Alejandro Rojas, ha sido visibilizado como una posibilidad de financiamiento, que además lo que estaban pidiendo era re poco, y que el resultado era dentro de poco tiempo, y entendiendo lo que usted ha mencionado también, que la pandemia nos va a tomar este año y el otro por lo menos, y eso también los científicos en Harvard han dicho, que esta pandemia antes del 2021 no va a estar controlada. O sea, no vamos a tener una vacuna en el Programa Nacional de Vacunación antes del 2021. Entonces, teniendo eso en cuenta, me gustaría saber si también está el Ministerio de Ciencias dispuesto a financiar ese tipo de estudios, que yo creo que le ayudarían también a muchos países también si lo podemos desarrollar acá. Eso, presidente, gracias. Le corresponde ahora al diputado Mellado. Muchas gracias, María Soledad. Gusto de verlos y estimado ministro. La verdad es que yo voy a ir directo al grano para no hablar mucho. Mire, hay 3 puntos que a mí me llaman la atención. Una, que al definir la mesa y usted estar en todo el área de contabilización de los números, digamos, hace más de un mes el mismo gobierno definió que por esta fecha íbamos a tener alrededor de 100.000 infectados, ¿ya? Alrededor de 15.000 personas que iban a estar, está en el Mercurio del día 17 de marzo, iban a haber 15.000 personas que iban a estar en hospitalizadas, digamos. Y la verdad es que tenemos 10.800, 10.900 infectados y 5.000 personas que están infectadas reales y 760 y tantas personas hospitalizadas. A la luz de los datos, de los números, de lo que usted tiene, porque partieron con un solo certificación y ahora ya vamos en 21 universitarios y en 40 en total, o me equivoco, esa cantidad de centros que son los que analizan los PCR. A la luz de eso, aumentó desde que usted asumió el tema de los números, la estadística de la cantidad de centros que realizaban los análisis, a lo que hay ahora, que es mayor todavía, en 21 universitarios. No sé si habrá más o se van a abrir más centros. Eso va a significar mayor cantidad de efectividad y fiabilidad, ser muy fiel en la cantidad de contagiados que hay. Entonces, yo quiero saber si van a haber más centros y cómo fue la evolución que usted vio desde que partieron
ustedes con las estadísticas a lo que van hoy en la cantidad de centros que se fueron abriendo. Y por último, preguntarle sobre los proyectos. Estos proyectos que ustedes están trabajando para respiradores, ¿han visto la posibilidad de apalancamiento para que efectivamente se produzca? Porque lo que se va a producir en Chile, lo que se está produciendo ahora es una sustitución de importación en algunos artículos para poder de aquí en adelante producirlos en Chile. Y creo que va a ser uno de estos. Y si ustedes han visualizado apalancar a aquellos que lo están creando para que efectivamente pueda producirse a escala industrial. Eso es todo, María Soledad, muchas gracias. Presidente. Sí, estamos de vuelta. Le corresponde la tecnología. Sí, le corresponde al diputado Hirt. Bueno, tiene la palabra el diputado. Presidente, ¿cómo está, ministro Andrés? ¿Qué tal? Sé que estábamos bombardeándolo de preguntas, pero bueno, inquietud por parte nuestra y yo creo por todo el país, y mucho de lo que estamos viendo acá, sin duda que vamos a poder informarlo públicamente. Yo tengo 3 preguntas, espero ser lo más específico posible para no entrar en otra materia. La primera respecto a los respiradores. ¿De qué tipo son? Porque hay muchos tipos de respiradores y también hay información muy diversa dando vuelta, que desde caricatura, ¿no es cierto?, en que es simplemente un echar aire por la boca, hasta lo que significa realmente intubar a alguien. ¿De qué tipo de respiradores estamos hablando y de qué cantidades son las que se están hablando de cada uno de los tipos? Porque es muy distinto para los pacientes críticos, evidentemente, que para alguien que tiene una leve insuficiencia respiratoria. Todo está muy bien que se hagan, pero obviamente es diferente según los tipos de respiradores. Segunda pregunta es respecto, usted habló de que hay 21 centros de diagnóstico, de los cuales hay, ya no recuerdo, 10 que están funcionando, o 9, otra cantidad que viene, etcétera. Pero una cosa entiendo que son los centros de diagnóstico y otra cosa son los tests, que es distinto. Y en términos de test, yo me pareció escucharle, o es la información que hay capacidad como para alrededor de 10.000 test diarios. Y sin embargo, lo que hemos escuchado de la autoridad es que se están haciendo del orden de entre 3.000 a 4.000 tests. ¿Por qué ese gap? Aquí no se entiende esa diferencia. Todo el mundo ha dicho, y la Organización Mundial de la Salud, que forma parte de la mesa, que se requiere la mayor cantidad de test posible. Así lo han hecho países como Alemania, por ejemplo, que tiene un número de millones de test. Bueno, pero muchos países han ido en esa dirección, sobre todo aquellos que están haciendo cuarentenas selectivas, como el caso de Chile. Entonces no se entiende dónde está el problema desde el punto de vista científico, o lo que atañe a lo que usted está viendo. Evidentemente no pueden decir que no hay más test porque no hay más contagiados, porque eso es justamente lo que demuestran los test. Y todos los estudios empíricos que se hacen hablan de que probablemente estamos en un 50% de los casos sintomáticos que están siendo testeados, y no más de un tercio si se toma el total de los casos de infectados, incluyendo los asintomáticos. Entonces, ¿cuáles son las barreras de acceso que usted considera que hay? Y si no es justamente la falta de datos que mencionó antes, me parece el diputado Crispi, el que está impidiendo que se pueda avanzar más con los test. Ahí hay una barrera que me parece que puede ser muy grave. Y en tercer lugar, una pregunta sobre los recuperados. Chile aparece con una estadística 47,7% de recuperados al día de hoy. Rompe completamente la línea de otros países que tienen más o menos el mismo número. Italia un 29%, Francia un 25%, etcétera, Canadá 33%, etcétera. Es una maravilla que tenemos nosotros en la capacidad de recuperación, los genes chilenos, o es que la medición que se toma acá en Chile es diferente a la que se está tomando a nivel mundial. Como ustedes están manejando esta base de datos, me interesa mucho que nos pueda dar una respuesta al respecto. Gracias, María Soledad. Gracias, Tomás. No sé, Soledad, ¿quién sigue con la palabra? El diputado Van Rieselberghe. Enrique, hola. Ya. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, me tenían silenciado.
Muchas gracias. Felicitaciones, ministro, por todo el trabajo y la contribución del ministerio en la gestión de esta pandemia. Tengo dos preguntas, una en relación al contexto actual y otra en relación a un asunto que hoy día se informó a través de los medios nacionales y que tenía un punto que me llamó la atención. No es directamente involucrado a su cartera, pero igual tiene que ver con tecnología. En relación a la coyuntura, puntualmente al respecto de los ventiladores mecánicos. Usted habló de que el resultado final iba a estar en un par de semanas. ¿Cuánto más exactamente? Es decir, en una semana, en 2 semanas, y lo que va a estar listo es el resultado final, se va a saber el ganador, y también si el premio se lo va a llevar solamente el primer lugar, o el primero y el segundo. Me parece haber entendido que se hablaba de un apoyo de 90 millones de pesos para poder financiar la ejecución después del prototipo y el escalamiento, no tengo idea. Un poquito si nos pudiera profundizar al respecto. Y lo segundo, que no tiene que ver con la coyuntura, es que a través de los medios nacionales se informó de que acá en la región del Biobío y la región de Ñuble hay riesgo nuevamente de una tromba marina y tornado. ¿Ya? El año pasado sufrimos en la región del Biobío un tornado y una tromba marina que afectó a Los Ángeles y a Talcahuano. Y hoy día a través de los medios de comunicación se informó de que hay para los próximos días riesgo nuevamente de este fenómeno natural, pero en los mismos medios se indicaba de que Chile no cuenta con un instrumento para poder diagnosticar con certeza la materialización de una cuestión como esta. Entonces, en ese sentido le quería pedir que tomara nota y con los organismos técnicos ya que ven directamente esto pudiera promover de que, dado los acontecimientos y dado los cambios climáticos que nos están aconteciendo, se pudiera, el gobierno de Chile nutrir de un instrumento que pudiera, precisar con más detalle y con más certeza un diagnóstico de este tipo. Muchas gracias. Presidente, le toca al diputado Jackson. Ok. Muchas gracias, presidente. Marisol, también saludar al ministro Kub. Yo sé que el ministro es un hombre que viene de la ciencia, a diferencia de lo que sucede en muchos ministerios sectoriales que ponen a políticos de carrera. En este ministerio tenemos un ministro y una subsecretaria que vienen precisamente del área de la ciencia. Por lo tanto, yo, aunque parezca redundante, pero porque quiero hacer algunos énfasis, me gustaría centrarme en los datos y lo importante que son los datos para poder llegar a una solución y que estos estén en la mayor cantidad de manos para poder encontrar mayores hipótesis de trabajo, que yo creo que es súper importante para encontrar una solución. Y en ese sentido, la pregunta es, ¿qué decisión o incapacidad tiene el sistema público de salud o la estructura del Estado chileno para que, desde que le toman los datos a las personas, estoy hablando de los datos generales del paciente, edad, género, etcétera, si es que eso no es funcionario de la salud, dónde vive, en qué región fue a atenderse, desde qué institución de salud se reporta, la comuna, el sistema de previsión, desde cuándo parte hasta cuándo termina, cuándo se le da el ingreso y cuándo se le da el alta, qué recursos ocupó, los síntomas, las realizaciones de los tests, cuánto se le realizó, cuándo salió positivo o no, las notificaciones, como las fechas de muerte, las comorbilidades, etcétera. Todas estas cosas, que son datos que en algún lugar están, ¿ya? Porque fueron registrados a cada una de las personas que han estado con el COVID. ¿En qué momento eso no se ha podido llevar a una base de datos anonimizada? Tengo entendido que el Instituto Milenio de Fundamentos de Datos ya entregó todas las garantías para poder hacer de estos datos algo anónimo, con todas las seguridades del caso. Entonces, quiero entender dónde está la decisión política, o si es que es una infactibilidad técnica, el que hoy día no podamos acceder a una base de datos que permita a la inteligencia colectiva de la comunidad científica entregar mejores hipótesis sobre qué es lo que está pasando y sobre qué es lo que va a pasar para que las autoridades puedan tomar mejores decisiones. ¿Ya? Eso como primera pregunta, porque la verdad a mí no me cae muy bien en la cabeza. Yo sé que el Ministerio ha hecho algunos esfuerzos, por ejemplo, para que, lo decía el diputado Crispi, para que los datos que estaban antes en PDF hoy día sean procesables,
pero la verdad es que no hay datos nuevos. Y esa sería una primera pregunta que creo que es súper importante y que la comunidad científica se la está haciendo. Y la segunda pregunta es que usted dijo que Chile estaba capacitado para hacer 10.000 test diarios, ¿ya? Sin embargo, el promedio de los test que se están entregando, hoy día fueron 6.000, el pic ha sido 7.000, pero en general el promedio está entre cerca de los 4.000. La pregunta es, ¿qué es lo que pasa que no tenemos los 10.000 test al día? Es que faltan casos sospechosos que podrían tener, que se les podría hacer exámenes, es decir, nos faltan casos, nos falta gente que sepa hacer las muestras, hay una cola que día a día se está acumulando y por lo tanto no tenemos capacidad de procesamiento. ¿Cuál es la barrera que nos está impidiendo realizar 10.000 test al día? Porque no hemos hecho ninguna vez, ningún día, salvo uno, creo que hubo un pic de, no sé si 11.000 o algo así que estaban acumulados, pero todos los días el promedio está entre los 4.000 y usted dice que hay capacidad de 10.000. Entonces me gustaría saber qué sucede con eso. Y la última pregunta, usted también en su presentación dijo que estaban tratando de hacer todo lo posible para que cuando se pueda tener una vacuna, esta llegue a toda la población. Nosotros desde la Cámara de Diputados aprobamos un proyecto de resolución que permite o que le solicita al Ejecutivo que establezca desde el INAPI inmediatamente todos los tratamientos que puedan tener algo que ver con la ayuda para la pandemia, ya sean tecnologías del tipo ventiladores, que puedan estar patentadas u otras, que tengan una patente, que pasen inmediatamente a licencia obligatoria por el artículo 52 de la Ley de Propiedad Industrial. Eso está en facultades del gobierno, el poder procesar eso. ¿Qué conocimiento tiene usted o qué acciones han hecho para que las tecnologías que puedan aparecer producto del coronavirus, más allá de todas las dificultades de producirlas, los bienes que se necesitan, los laboratorios para incubarla, etcétera, todo eso, no vayamos además a tener un problema jurídico que es por escasez artificial de las patentes? Entonces, quiero saber qué prevención está tomando el gobierno para que después no tengamos que someternos a un precio monopólico que ponga algún laboratorio extranjero, sino que podamos producirlo de manera libre, al precio de costo, y de esa manera llegar a la mayor cantidad de población. Gracias, presidente. Gracias, diputado. María Soledad, no sé, ¿alguien más está inscrito? No tengo a nadie más inscrito. Bueno, sí, ministro. Me imagino que para ustedes es un gran desafío. Es un ministerio que está comenzando y que, a pesar de esto que es crítico, tienen una gran oportunidad de poder desarrollar ciencia, tecnología, y me imagino que en los distintos países son los puntales, junto con la medicina, estas áreas para poder buscar soluciones, para poder tener datos y además para poder ver cómo se va desarrollando esto en el tiempo, porque también hay muchas cosas inciertas, pero lo importante me parece es la búsqueda de datos. Y por la información que ustedes nos entregan, a mí me parece que son, más que ustedes modelar escenarios, acá lo que hay son una compilación de datos que entrega el Ministerio de Salud. Entonces, yo quisiera saber realmente si ustedes están en capacidad, como mesa, de tener datos, como Ministerio de Ciencia, ustedes, y no quizás los científicos que la componen por separado y sus modelos propios, sino cómo ustedes pueden generar datos, porque lo que yo veo que son datos que hoy son entregados por el Ministerio de Salud y que muchos de ellos también a veces son puestos en duda, no siempre son, todo esto es dinámico, a veces hay errores, entonces me falta quizás tener la información de cómo ustedes pueden hoy, desde el área de la ciencia, poder aportar esos datos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a cada uno de ustedes por sus comentarios. He notado aquí temas bien específicos que han sido tratados por usted y voy a tratar de ir relativamente ordenado respondiendo a cada una de las cosas que se han levantado acá. Primero, con respecto a lo que planteó el diputado Castro, nosotros partimos con un centro que era capaz de hacer exámenes cuando partimos con la epidemia, que era el ISP. Hoy día el ISP ha trabajado y ha establecido una red
que ha certificado tanto laboratorios públicos como privados y universitarios. Y la cifra, por ejemplo, de hoy es que hoy día reportaron 44 laboratorios a nivel nacional. 44 laboratorios reportaron exámenes a nivel nacional. Una fracción de eso son los laboratorios universitarios, que como les dije, son un total de 21, pero al momento están reportando de nuevo una fracción de ellos. Entonces tenemos 44 a nivel nacional de toda la red público-privada y 21 es la capacidad que tenemos de laboratorios universitarios, y dentro de esos, le mostré ahí en la diapositiva, están reportando los primeros, que creo que son 9 los que ya están reportando. La capacidad que tenemos hoy día es una capacidad suficiente para toda la demanda que tenemos de exámenes. Y esto tiene una razón, y es porque la estrategia que hemos adoptado tiene que ver con exámenes a los casos sospechosos y a las personas que han estado en estrecho contacto con esas personas. Y eso tenía que ver con la fase de la epidemia que estamos viviendo. Obviamente, esto va a cambiar en un futuro cercano, donde se va a ampliar más que la capacidad, va a crecer la demanda, porque ya probablemente vamos a tener que empezar a hacer exámenes a muchas otras personas, no necesariamente sospechosos ni con contacto estrecho, porque vamos a tener que empezar a monitorear a un segmento más amplio de la población, ahora que también estamos comenzando en algunos lugares a hacer una reapertura muy gradual. Por lo tanto, la razón por la cual no se usa la capacidad completa es porque la indicación médica para el examen tiene que ver con casos sospechosos o contacto estrecho. Por lo tanto, tenemos una capacidad para crecer y para aumentar el número de exámenes, y eso es lo que yo digo va a probablemente comenzar a ocurrir en los próximos días y semanas. Y esa capacidad, y lo mencionaba bien el diputado Castro, puede aumentar aún más porque no se ha incorporado una capacidad importante del sector privado, por ejemplo, de las salmoneras que se mencionaron. Sin embargo, sí es importante que cada uno de estos centros, y como ustedes ven hoy día son 44 centros que reportaron, pero cada uno de ellos reporta al ISP para que podamos tener una contabilización de cada uno de esos casos de manera centralizada. Por lo tanto, se canaliza toda la información al ISP, independiente que la estemos haciendo hoy día en 44 centros. Eso con respecto a exámenes creo que responde también algunas preguntas que hicieron también otros diputados, pero tenemos la capacidad para responder una demanda mayor. La razón por la cual esa demanda no ha crecido es porque la indicación es todavía contacto estrecho y aquellos que tienen entonces síntomas y son casos sospechosos. Respecto a las máquinas de ventilación, también el diputado Castro hizo una pregunta respecto a las máquinas de anestesia. Lo que hemos hecho nosotros con la SOCHIMI, que es la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, no es solamente decir vamos a producir ventiladores mecánicos. Se estableció una cadena de priorización de cómo se va a trabajar en términos de aumentar la capacidad de ventiladores en el país. Y se las voy a decir muy brevemente, resumidamente. Primero, tenemos nosotros la capacidad de recibir nuevos ventiladores mecánicos por adquisiciones que se hacen de ventiladores mecánicos a otros países, por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy día con China. Ahí hay ventiladores nuevos que llegan, ventiladores de alta complejidad, que son ventiladores adquiridos. Luego, también estamos trabajando con el Ministerio de Salud y con la red hospitalaria, porque ya hicimos un catastro de ventiladores que están en desuso y que se podrían reparar. Y esa es una segunda línea de cómo podríamos aumentar el número de ventiladores con ventiladores mecánicos reparados, que hoy día están en desuso y que pueden volver a incorporarse al sistema una vez que estén reparados. Y también a partir del Ministerio de Ciencia estamos centralizando esa operación y esperamos que podamos proveer algunas máquinas que vienen desde la reparación de máquinas en desuso. Luego, y aquí también lo mencionaron, existe la posibilidad de reconvertir máquinas de anestesia que hoy día no están en uso porque se han postergado mucho las cirugías, y se pueden redirigir las máquinas de anestesia hacia máquinas de ventilación mecánica, junto con una capacitación de los anestesistas para que puedan cumplir también el rol que cumplen los médicos intensivos. Luego tenemos una segunda etapa, una cuarta etapa, donde se pueden utilizar ventiladores de transporte, que se llaman, que son ventiladores de emergencia, pero que también se pueden poner a disposición
este sistema ahora integrado donde pueden cumplir una labor. Después estamos trabajando en otra iniciativa, una iniciativa que no tiene que ver con la fabricación de ventiladores mecánicos, sino que tiene que ver con ampliar las capacidades de un ventilador mecánico a que este ventilador, en vez de atender a un paciente, pueda atender con la misma máquina a 2, 3 y 4 pacientes. Y para eso se necesita un sistema de redireccionamiento del flujo, controlando la presión, y que pueda llegar entonces de manera controlada, usando la misma máquina que sí tiene la capacidad, a más de un paciente a través de un sistema de válvula que hoy día sí estamos desarrollando en conjunto con algunas de las empresas del Estado y donde sí hemos tenido avances que son bien satisfactorios y creemos que esta es una alternativa. Y la última alternativa tiene que ver con estos prototipos de ventiladores que se están desarrollando a nivel local, que se consideran prototipos de ventiladores para uso exclusivamente en caso de emergencia. Entonces, no es solamente ver el tema de los ventiladores mecánicos, sino que es ver cómo una serie de opciones nos pueden preparar para tener un sistema que permita atender entonces esta emergencia. Y eso, y quizás esto es lo más importante de todo, que lo que sí hemos conversado mucho con la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, es que la máquina es un tema, pero lo más importante tiene que ver con los equipos médicos. Y en ese sentido, tener al personal preparado, tener al personal protegido, porque el personal finalmente va a ser el que usa la máquina, y si no tenemos personal, una máquina, aunque sirva para muchos pacientes, no va a poder ser usada. Por lo tanto, en ese tema, estamos trabajando también con el Ministerio de Salud, se han capacitado ya bastantes profesionales para que puedan usar entonces y participar de este proceso de ventilación mecánica ahora en caso de la emergencia. La sugerencia, diputado Castro, de informar sobre las cosas que estamos haciendo y sobre todo de las bases de datos a las universidades me parece algo que tenemos que hacer y es una muy buena sugerencia. Respecto a lo que planteó el diputado Crispi, y que aquí quiero ser muy categórico, creo que la información que hay hoy día disponible en Chile sí es útil para hacer investigación científica. Y eso yo creo que lo tenemos que decir con mucha seguridad. Nosotros, como Ministerio de Ciencia, y trabajando a través de la mesa social y la mesa de datos, y en colaboración siempre con el Ministerio de Salud, porque creo que esto es importante destacarlo, aquí la autoridad sanitaria es el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es hoy día la autoridad sanitaria y quien lidera el cómo enfrentamos esta epidemia. Nuestro esfuerzo es un esfuerzo complementario al Ministerio de Salud, que está liderando entonces el cómo enfrentar. Pero solamente quiero mencionarles cómo desde el día 3 de marzo a la fecha, a través de las gestiones que hemos hecho del Ministerio de Ciencia, a través de las gestiones que se han hecho no solamente por el Ministerio de Ciencia, sino que por muchos otros canales, se ha ido incrementando de manera absolutamente sustancial lo que hoy día tenemos como información respecto a esta epidemia en Chile. Tanto en los informes diarios que entrega el Ministro de Salud en lo que se llama el reporte diario, como en los informes de investigación epidemiológica que entrega varias veces por semana epidemiología del Ministerio de Salud. Y solamente para ponerles algunos ejemplos, por ejemplo, el día 23 de marzo se incorpora la hospitalización por grupos de edad. El día 24 de marzo se incorpora los síntomas por caso hospitalizado a nivel nacional. El día 30 de marzo se incorporan los test realizados por tipo de establecimiento, ya sea ISP, hospital público, privados a nivel nacional, y se empieza a reportar a nivel regional. Empezamos a reportar no solamente los casos a nivel regional, sino que los testeos que se hacen en la región, que no es lo mismo que cuántos casos hay reportados en la región, porque muchas veces casos reportados en la región fueron diagnosticados por otros centros, porque también se derivan las muestras. El día 30 de marzo se incluyeron los casos totales a nivel comunal, que fue una solicitud conjunta que hicimos desde la mesa social, desde los alcaldes. El día 30 de marzo también las hospitalizaciones en UCI a nivel nacional. El día 9 de abril los pacientes críticos a nivel nacional. El día 13 de abril con datos a partir del 23 de febrero se incorporan los nuevos casos según fecha de inicio de síntomas. Y esto es fundamental. Aquí hay un dato que es reconocido como el dato quizás más relevante en términos de la investigación epidemiológica, que tiene que ver no con el día que se reporta el examen, sino que con el día de fecha de inicio de síntomas. Eso hoy día lo estamos reportando con una granularidad comunal, y eso se comenzó a hacer el día 13 de abril.
se comenzaron a reportar los casos activos a nivel comunal, los casos fallecidos a nivel comunal a partir del mismo día, los ventiladores disponibles, considerando ahora que tenemos un sistema, tanto a nivel nacional el día 15 de abril, porque estamos centralizando esta operación, y finalmente las hospitalizaciones a nivel de la UCI, a nivel nacional también el día 20 de abril. Por lo tanto, tenemos hoy día una cantidad de información relevante, que da cuenta de que esta información es accesible a la ciudadanía, nos permite entender la pandemia a nivel de la ciudadanía, y algunos datos, no todos, algunos, por ejemplo, los temas de las fechas de inicio de síntomas, son datos que están dirigidos más bien a una comunidad de investigación, en este caso de epidemiología. Quiero reiterar que la autoridad sanitaria es el Ministerio de Salud y quien disponibiliza los datos públicos. Como Ministerio de Ciencia, obviamente que vamos a estar trabajando con datos que se puedan disponibilizar públicamente para poder hacer investigación científica de la mejor calidad. No solamente para predicciones, sino que también para cómo nos puede ayudar esta información en tratamientos clínicos que tenemos que implementar a partir de hoy. La comunidad científica es exigente, lo sabemos que necesitamos más datos y en eso estamos colaborando día a día con el Ministerio de Salud para ir completando esta lista, como les he mostrado que le hemos ido completando en el último mes y medio. Con respecto, ahora cambiando un poco de tema al diputado Toá. Perdón, ministro, voy a pedir extendernos porque, bueno, yo tengo las 19:28, ya son las 18:28. Estamos citados hasta las 6:30 para poder, son varias preguntas, extendernos unos 10 minutos. Voy a pedir la unanimidad para poder terminar las preguntas. Eso es, ministro. Gracias. Muchas gracias. Con respecto a lo que mencionó el diputado Toá, aquí hay una reflexión que me parece tremendamente necesaria en este momento, y así lo planteamos desde un principio, porque queremos responder a la emergencia, pero queremos que esta emergencia también nos enseñe, queremos aprender y queremos dejar capacidades instaladas. Y en ese sentido, me parece que es una excelente oportunidad para que este Ministerio de Ciencia se transforme en una parte fundamental del Estado. Sabemos que somos un ministerio joven, pero donde la evidencia científica forme parte de la toma de decisiones. Eso considero que ha sido ya un aprendizaje fundamental de esta epidemia. ¿Cómo podemos articular a la comunidad científica para promover la investigación científica? Lo que hemos hecho siempre en Chile, pero no solamente para promoverla, sino que también para comprenderla. ¿Qué es la investigación científica que estamos comprendiendo? ¿Cuál es la información, la evidencia, el conocimiento que estamos generando y cómo comprendemos qué es lo que estamos generando? Y finalmente para utilizarla. Y para utilizarla, y aquí hemos sido muy claros, en beneficio de las personas, en beneficio también del desarrollo de nuestro territorio. Pero quiero hacer un alcance más, que tiene que ver con una oficina que nosotros ya habíamos empezado a pilotear desde el año pasado, que le hemos llamado una oficina de ciencia y gobierno, que tiene que ver justamente con cómo la evidencia se incorpora a políticas públicas. Y la verdad es que nosotros hemos pensado esto, por ejemplo, en el tema de cambio climático, lo pusimos a prueba para la COP25, donde articulamos a la comunidad científica para que a través de ella pudiéramos hacer recomendaciones de política pública con la mejor evidencia disponible. Lo que ha ocurrido ahora es que se nos ha puesto un escenario distinto, donde no es solamente evidencia para política pública, sino que también es evidencia para la emergencia. Y ese es un escenario nuevo que estamos hoy día poniendo todo el foco en aprender qué es lo que está pasando, cuáles son las dificultades, cuáles son los canales que tenemos que establecer para que la evidencia científica contribuya a la toma de decisiones. Y esa es parte de cómo este ministerio nace y lo que hemos dicho siempre este ministerio, que cuando este ministerio nace, no solamente tiene que formarse para cumplir su función, sino que también tiene que cambiar el cómo se articula el resto del Estado, porque es ahí donde se establecen nuevas relaciones y tenemos que generar lo que generamos con medio ambiente, donde la nueva ley marco de cambio climático hay un comité científico liderado por el Ministerio de Ciencia, pero que asesora al ministro o a la ministra de Medio Ambiente, y se pone como una instancia permanente. Ahora tenemos que ver cómo esta emergencia también nos hace establecer los canales para que la evidencia científica pueda contribuir con evidencia, pero con tiempos y con plazos a los cuales la comunidad científica en general no está acostumbrada.
y por lo tanto establecer estas redes de emergencia, por ejemplo, el tema de diagnóstico, tenemos que asegurarnos que esa red quede establecida. Con respecto a lo que planteó el diputado Rosas, creo que ya respondí en parte el tema de los test y la demanda, que es hoy día el por qué tenemos una capacidad que no se ha ido utilizando, pero que sí la vamos a utilizar. Pero sí conviene destacar que nosotros tenemos hoy día 6.200 exámenes por millón de habitantes, más o menos, que nos pone a la cabeza de América Latina, y por lo tanto estamos haciendo una estrategia donde el examen es parte central de la estrategia, y el que se haga de manera amplia es parte central de la estrategia. Estamos liderando América Latina, y no solamente eso, sino que por las otras cifras de número de fallecidos, de número de personas en condición crítica, de número de personas en la unidad de cuidado intensivo, los estudios internacionales demuestran que Chile no tiene una gran cantidad de personas que hoy día están con síntomas que no estén diagnosticadas. Y esos son estudios que son públicos y que se los podemos hacer llegar, que lo han hecho revistas internacionales. Finalmente, con respecto a lo mismo que mencionó el diputado Rosa, me parece absolutamente clave el tema de las terapias experimentales, y justamente por eso que nosotros establecimos esta alianza público-privada, donde se van a poder probar tecnologías que están hoy día en uso en el extranjero o tecnologías que están desarrollándose en Chile, y vamos a poder tener fondos de una manera, acceder a fondos de manera muy rápida, muy flexible, con ventanilla abierta, con un comité muy dinámico que va a poder evaluar estas propuestas y ver si podemos desde este fondo financiarlas, no para hacer más investigación y desarrollo, sino que para ver cómo podemos adoptar rápidamente esas tecnologías. El diputado Rosa mencionó los nanoanticuerpos, pero también tenemos otras terapias que están hoy día circulando en el país y que ya han tenido también en el primer acercamiento a este tipo de fondos. Entonces yo, diputado Rosas, creo que les podemos comunicar nosotros, a través de usted, de su intermedio, presidente, también decirle al diputado Rosas que se nos pueda ayudar a que ese equipo de investigación se vincule y postule a estos fondos. Creo que es un buen momento para hacerlo, entendiendo que son fondos de adopción tecnológica. Con respecto a lo que planteó el diputado Mellados, yo creo que hemos tenido también un aprendizaje respecto a las proyecciones. Las proyecciones nosotros sabemos y siempre hemos sabido que hay que hacerlas con mucha cautela. Las proyecciones cumplen una cierta función en términos de evaluar escenarios, pero tenemos que ser muy cautos cuando estamos confiando en ellas plenamente de manera cuantitativa. Hemos sabido que muchas de ellas, y la gran mayoría, se han equivocado. Sin embargo, las proyecciones sí nos han ayudado mucho a ver cómo se proyectan los distintos escenarios, y ahí sí han sido de utilidad los modelos, porque los modelos nos han enseñado, por ejemplo, que las cuarentenas alternantes tienen un efecto muy significativo en cómo se detiene la propagación del virus, que es una muy buena alternativa frente a lo que es una cuarentena total. Y ahí tenemos modelos que sí respaldan el que podemos adoptar una estrategia de cuarentena alternante, siempre junto con otras medidas de distanciamiento social, de limitación de movilidad, que nos vayan entonces haciendo que estas cuarentenas alternantes puedan tener un efecto muy significativo y comparable a una cuarentena total. Y esos sí son cosas que han salido de los modelos matemáticos. Creo que la parte de los exámenes ya la respondí. Con respecto al diputado Hirsch, los ventiladores creo que también ya lo respondí. Los 21 centros de diagnóstico a nivel esos son los laboratorios de investigación que se suman entonces a estos 44 que están reportando a nivel nacional. No todos, y esto creo que es importante que lo dejemos claro, no todos los 21 están reportando hoy día porque están en distintas fases de entrar en operación. Ahí en la presentación está claramente segmentado en cuáles están ya funcionando y reportando, cuáles están entrando en estos días en funcionamiento y cuáles están todavía en etapa de equipamiento. Pero ahí tenemos los 21 centros de diagnóstico a nivel nacional de esta red que establecimos. Lamentablemente el diputado Hitch tenía una tercera pregunta, pero justo se me congeló el internet, así que ahí no sé si ya le hemos respondido en las otras, si no la podemos revisar al final. La tercera no la alcancé a escuchar. Con respecto al diputado Van Rysselberghe, creo que ya hemos hablado de ventiladores. Podemos profundizar si quieren, pero creo que hemos ya dado harta información sobre eso. La instrumentación para temas climáticos,
Esto es un tema que nos saca de la contingencia y de la epidemia, pero estamos trabajando en el diseño de un sistema integrado de monitoreo de cambio climático que ha estado funcionando en paralelo a cómo hemos atendido a esta contingencia, y eso sigue su curso, así que esperamos tener novedades ahí para un sistema integrado de cambio climático. Y luego con el diputado Jackson, creo que también con respecto a datos, reiterar que es el Ministerio de Salud, la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria funciona con una plataforma que se llama EpiVigila. Como bien dijo el diputado Jackson, el Instituto de Milenio Fundamento de los Datos ha puesto a disposición una plataforma que se informó a MinSal y que está preparada en caso de necesitarse. Eso lo tenemos ahí como una solución de emergencia, y creo que eso es lo que nos compete como Ministerio de Ciencia, estar preparados, tener una mirada estratégica, tal cual como lo estamos haciendo con los ventiladores mecánicos, tal cual como lo estamos haciendo con el tema de los exámenes, y tal cual como lo estamos haciendo en este tema de los datos también, esta parte que es más bien infraestructura de datos. Es decir, aquí hay soluciones que están preparadas para recibir una potencial emergencia. Con respecto a los diseños abiertos, los ventiladores con que estamos trabajando están todos basados en plano, en diseños abiertos. Hemos recibido desde MIT no solamente los diseños originales que son Open Access, sino que también fueron muy generosos, y a través de MIT América Latina recibimos máquinas que están hoy día en Chile. Tenemos una máquina que está en el centro, en el Hospital Clínico de la Universidad Católica. Tenemos una segunda máquina que está en FAMAE. Ambas están disponibles para que los desarrolladores locales no solamente puedan trabajar con planos abiertos, sino que puedan trabajar también con las máquinas que se pueden desarmar, ver componentes y hacer preguntas con los desarrolladores que están muy en esta misma, diría yo, preocupación porque en esta fase sean totalmente de diseño abierto. Y con respecto a las vacunas, los tratamientos, ahí estamos todavía en etapa un poquito más temprana. Estamos recién abriendo este fondo para ver qué tipo de tecnologías existen, cuáles son los niveles de avance. Según entendemos hasta el momento, muchas de las cosas que nos han presentado son tecnologías que están disponibles en otras partes, cuyas licencias ya están abiertas y solamente tiene que ver con adoptarlas. Cuando hablamos de vacunas, ya el tema es distinto, y eso tenemos un poco más de tiempo para prepararnos. Estamos pensando ya desde hoy día en empezar a involucrarnos de manera muy comprometida con el tema de vacunas. Sabemos que no va a estar preparada para este brote. Tenemos por lo menos 18 o 24 meses. Yo ya estoy en contacto con la gente en Chile que está haciendo esfuerzos en vacunas para ver cómo se colabora internacionalmente, cómo en caso de existir licencias internacionales podemos producirlas localmente. Y estamos entonces recién empezando ese tema, que es una etapa que va a responder, digamos, a una fase no tan inmediata de la emergencia. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, ministro. Estamos justo en la hora, así que le agradecemos la exposición. Quizás quedaron algunas cosas pendientes. Estaríamos listos, María Soledad, ¿no es cierto? El diputado Jackson estaba levantando la mano. No lo veo, ahí está, ya. Sí, muy breve. Gracias, ministro, por la respuesta. Solo precisión en dos cositas de la pregunta. Si es que desde el Ministerio, yo entiendo que el Ministerio de Salud es la autoridad sanitaria, pero quería consultarle si es que desde el Ministerio de Ciencia se ha solicitado que hayan más datos de los que hasta ahora se han liberado, porque entiendo que ellos son los que toman la decisión. Interpreto entre líneas de sus palabras que la barrera con respecto a acceder a todos los datos que sí se toman en los centros de salud, pero que no están disponibilizados de manera anónima, estaría en el Ministerio de Salud. Pero ¿ha habido alguna acción por parte de la comunidad científica que le haya tocado a usted intermediar para que haya más datos? ¿Y cuál ha sido la respuesta del Ministerio de Salud en ese caso? Y la segunda pregunta tiene que ver con incluso con las patentes, o sea, con los dispositivos que tienen patentes vigentes, en los que la ley lo faculta a ustedes como gobierno a invocar el artículo 52 de la Ley de Propiedad Industrial cuando hay casos de salud pública, que este caso es evidente. Entonces, quería ver si es que han analizado esa herramienta en el caso de que hayan algunos diseños que quizás están protegidos, pero que serían de mayor fácil acceso, ¿no? Para poder ensamblarlos acá en nuestro país. Entonces, esa era la consulta básicamente, o si es que existe algún fármaco u otro que se pudiera realmente hacer acá, que pudiera ayudar en esta pandemia en alguna medida, y que estuvieran analizando alguna forma de aplicar el artículo 52 de la licencia obligatoria. Gracias,
Diputado, le damos la palabra, ministro, y con eso concluimos. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Sí, muy brevemente. A mí me parece que hoy día tenemos todavía tratamientos, vacunas, incluso el tema de los ventiladores que están todavía en etapas de desarrollo. Por ejemplo, en tema de tratamiento todavía nosotros no estamos trabajando con nada específico. En vacunas todavía no nos incorporamos en un track muy específico, por lo tanto yo creo que lo que menciona el diputado Jackson, yo creo que sí es relevante verlo caso a caso cuando vayamos viendo de qué tipo de tratamiento, de qué tipo de tecnología estemos hablando, y eso requiere yo creo que un poco más de tiempo para que podamos hacer bien ese catastro y ver qué es lo que podemos avanzar para poder avanzar rápidamente en ello. Con respecto a la pregunta sobre los datos, yo quiero insistir, el MinSal es la autoridad sanitaria, pero sí hemos establecido, y como les mencioné también en la fase 1 de esta mesa, una muy buena relación con MinSal, y quiero responder muy afirmativamente, diputado, porque sí datos que han sido solicitados por la comunidad científica, por la comunidad de investigación en epidemiología, por ejemplo, los datos por inicio de síntomas, que es un dato distinto, que es un dato que es fundamental para la investigación epidemiológica. Eso nosotros, junto con la comunidad científica, le planteamos al MinSal, y a través de esta colaboración, que insisto, a través de epidemiología y del MinSal hemos podido llevar adelante de muy buena manera. Hemos podido disponibilizar esos datos que, como les mencioné, tienen ya presencia en los informes de epidemiológicos hace un par de exámenes, hace un par de informes que ya están apareciendo en su informe. Gracias, ministro. Lo despedimos de esta primera comisión que hacemos de esta manera, extendiéndole, ¿no es cierto?, todo el éxito en esta, si a ustedes les va bien, si al gobierno le va bien y al país le va bien, obviamente que vamos a superar esto más rápido. Quedó un punto pendiente que teníamos. Hay un proyecto que había pasado de delitos informáticos, necesitaba la unanimidad para poder pedir en el Pleno que se vea en esta comisión. Entiendo que pasó a la Comisión de Constitución y era poder pedir que a lo menos pasara también por esta comisión. Pido la unanimidad para eso. ¿Tenemos? ¿Sí? Bien, entonces hacemos esa solicitud. Bueno, nos despedimos, no hay campanita, ni ring, digamos, digital, pero les deseo que, ahí está, sí, les deseo que tengan buena jornada, que esté muy bien. La sesión esta se levanta.